Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. En mundodesconocido.es nos habéis escuchado hablar de muchos temas. Hemos hablado de ovnis, misterios, enigmas, OPAR. Hemos hablado de misterios del pasado en no pocas ocasiones, de esos dioses que nos controlan y nos dominan. Hemos hablado de tantas y tantas cosas que en muchas ocasiones se nos olvidan aspectos tan reales y tan misteriosos como puede ser la propia economía. La economía en la actualidad es el aspecto más importante de todos los ciudadanos, y lo digo como lo siento. En estos momentos, la destrucción del tejido económico del Estado español es total y absoluta. Aquellos que firman una serie de acuerdos o firman una serie de leyes son capaces de destruir y cambiar la vida de cientos y no de miles de personas o millones en algunos casos. Gentes del Estado español que han tenido que viajar a lejanos países para buscarse la vida, u otras personas que han tenido que hacer auténticas argucias para intentar llegar a fin de mes y poder sobrevivir. Desde luego, la injusticia que se está cometiendo en el Estado español es alucinante. Vemos cómo cientos de miles de millones se están desviando hacia importantes corporaciones económicas, mientras los ciudadanos de manera exigua prácticamente están exhaustos económicamente. La riqueza no existe, se ha ido por todos los lados, y sin embargo vemos cómo los focos de riqueza han aumentado frente a los de pobreza, que por supuesto han aumentado exponencialmente. La tasa de paro se ha disparado, y todos los datos estadísticos que hacen referencia a la situación en la cual el Estado español se encuentra son absolutamente alucinantes. Hemos preparado, Vicente Fuentes y JL, aquel que tenéis delante, un informe estadístico sobre la situación real actual dentro del Estado español. Yo sé que muchos de vosotros escucharéis en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión y en la prensa, una serie de datos que parece que son o están amañados, intentando buscar una realidad o intentando buscar algún tipo de forma de convenceros de que la realidad no es distinta, sino que la percepción de la realidad que tenéis que tener es la que a ellos les interesa. Principalmente los políticos, que son a los que más les interesa modificar este tipo de estadísticas para tenernos bajo control. Control y por supuesto esclavitud, que es en el punto en el que nos encontramos. Os aseguro que el programa de hoy os hará cambiar a muchos de vosotros vuestro personal punto de vista que tenéis sobre la situación actual del Estado español. Como he dicho antes, para hablar sobre ello tenemos a Vicente Fuentes. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal estás? Conocido para hablar de lo que está ocurriendo. Vamos a tratar este tema con una cantidad de cifras bastante apreciable. Vamos a dar los datos. El público pueda ver que hay pues diferentes opiniones de un lado y de otro, y sobre todo vamos a intentar exponer estos datos bajo esta situación global de crisis que muchas veces no se le pone nombre, y creo que es un problema que podemos solucionar poco a poco con este tipo de actos que realizamos, con este tipo de videoprogramas, con estas conversaciones, ponerle nombre a las cosas, ponerle datos a la crisis, ponerle quizá caras a esos números que aparecen en la prensa. Los datos que vamos a ver son espeluznantes, realmente exponen una situación caótica. Lo que pasa es que los medios de comunicación tienen muy controlada la situación. Los políticos, por supuesto, a través de sus medios de comunicación, también. Es impresionante al punto al que hemos llegado en solamente 5 años. Aunque, por supuesto, esto viene referido de quizá 10, 15 años, o quizá mucho antes, antes de la Guerra Civil Española. Tenemos que entender que los cambios que se han producido en este país en los últimos 5 años han sido absolutamente colosales, y vamos a hablar de ello. Bueno, hay muchos aspectos que nos rodean a nosotros, aspectos políticos, económicos, sociales. Vamos a empezar por lo que más cerca nos pilla: la familia, la sociedad, lo cercano, nuestros amigos, nuestro trabajo, lo que más cerca nos pilla, los españoles. Porque, por ejemplo, tengo entendido que en España el 40% de los hogares se ve incapaz de afrontar los gastos imprevistos. Por ejemplo, imaginemos que una familia en un momento dado tiene problemas y tiene que ir a un odontólogo o a un dentista, de esos gastos sencillamente no los puede asumir. O cualquier tipo de problema que pueda tener adicionalmente en su vehículo, en su vivienda, en su trabajo o a otro nivel, sería imposible. Sencillamente esa familia entraría en bancarrota. Y estamos hablando de un 40%.
¿Es así o no es así, Vicente? Efectivamente, JL, y de hecho un 13,7% llega con extrema dificultad a fin de mes. Fíjate que esto lo publica el diario Expansión el día 18 de abril del año 2013. Pero además de eso, publica que desde el inicio de la crisis el porcentaje de españoles que se declaran felices se ha desplomado desde el 80% al 54%. Es decir, hay un 46% de personas que se declaran directamente infelices con la situación que hay. Es decir, España es peor país. Cuando tú estás haciendo tu trabajo de manera infeliz, por supuesto no tienes el rendimiento que deberías de tener. Tu servicio es peor, tu producto es peor. Y finalmente, pues lo que le llega al público es siempre peor. Es decir, han empeorado el país con todas estas medidas. Hay, por ejemplo, algunos datos humanos del tema de la sociedad y la familia que son realmente tremendos. Las becas de ayuda para comedores han disminuido solo en un año un 30%. Pero vamos a ver, estamos hablando de dinero que es para que los niños puedan comer en el comedor. No, pues eso es una prioridad para el Estado español, porque se reduce. Si no fuese una prioridad, pues no se reduciría. Por ejemplo, tenemos que entender que España es el único país de la Unión Europea que destina menos del 1% del Producto Interior Bruto a la familia. Pero escucha, efectivamente, como tú bien dices, en algunos fuentes he tenido la ocasión de leer que España es el único país de la Unión Europea que destina menos del 1%, pero no dan el dato. ¿Sabes cuánto es concretamente? No lo sé. Menos del 0,1%. El dato salió en mayo del año 2013. O sea, los medios de comunicación decían, es menos del 1%, claro, y menos del 8%, porque es el 0,1%. Es menos del 0,1%. Imaginad qué compromiso social tiene un gobierno para designar un menos del 0,1% en lo que pudiéramos denominar la familia, en la ayuda a la familia. ¿Qué compromiso social tiene? Pero si es que no invierten absolutamente en nada que ellos no supongan que no van a recibir beneficio. Ellos tienen una mente empresarial que dicen, bueno, si yo invierto en la sociedad, esa sociedad me va a dar a mí un beneficio económico. No. Si estás invirtiendo en la sociedad en bienes sociales, ese beneficio económico no existe. Existe un beneficio social y eso cuesta dinero y lo tienes que pagar. No se puede rentabilizar todas las empresas. Es absurdo. Pero vamos a ver, continuemos. Según tengo entendido, y según este informe que ha redactado, asombrosamente, según el informe de IMD en el año 2012, que mide la actitud de la población frente a las reformas, España está en el puesto número 53 que se resiste a cambiar su sistema. O sea, el RQR, que hemos conocido a lo largo de la historia dentro del Estado español, de que RQR y RQR, yo sigo y sigo con la misma hasta que me dé de cabeza contra un muro y rompa el muro y continúe rompiendo muros. O sea, estoy convencido de que por el camino que voy estoy haciendo lo correcto cuando se está demostrando que nos vamos directamente hacia el abismo. ¿Es así o no es así, Vicente? Efectivamente, JL, y te digo más, esto es un bombardeo absoluto, porque tú te das cuenta que cuando pones la radio, pones la televisión, encuentras continuamente los mismos partidos políticos hablando de las cosas que a ellos les interesa, que al final es construir prácticamente de España pues una gran empresa, ¿no? Que es realmente pues lo que ellos quieren, los trabajadores de una gran empresa, su empresa. Es interesante el hecho de ver, por ejemplo, cómo todo esto afecta a la gente. ¿Ves, por ejemplo, datos publicados en el diario El Economista el día 6 de septiembre del año 2013, que desde el inicio de la crisis, en ciudades como Madrid o Barcelona, ha aumentado el número de suicidios en un 58%. Es que es muy fuerte el tema. Por ejemplo, otro dato acojonante. El número de antidepresivos recetados en España se ha triplicado en España en los últimos 10 años. Todo esto afecta a la gente. Es evidente. Pues mira, sí. Y además es que te doy otro dato adicional sobre la gente deprimida, porque el tema de la crisis económica, quiere decir, afecta a la propia psique humana, debido a que evidentemente no puede hacer frente a aquellas comodidades a las que hacía frente cuando había años de bonanza. Evidentemente su familia no la puede mantener dentro de esa bonanza cuando realmente lo que hay es una crisis. Y desde luego esa persona se ve incapaz e impotente. Esa impotencia genera depresión. Esa impotencia genera muchas enfermedades. No sabemos a cuánto se ha llevado a la tumba, porque esos suicidios en muchas ocasiones están encubiertos. ¿Cuánta gente habrá muerto debido a que ha somatizado alguna enfermedad producida por los problemas de la crisis? ¿Cuántos? Y ahí es cuando la matan. Pero me voy un poquito más allá. Te diré, según la Fundación Factor Yuma, el porcentaje de gente con depresión en España, ¿sabes a qué cifra puede ascender? Muchísima gente. Es impresionante. 4 millones de personas.
Puede haber 4 millones de personas en estos momentos en el Estado español con depresión. Pero lo curioso es que las bajas por depresión se han reducido. ¿Pero sabes por qué se han reducido? Porque... Me imagino que lo sabes. Por el miedo. Efectivamente, porque la gente tiene miedo a que al aplicar la reforma que ha habido sobre el mercado laboral, las diversas reformas, esas pueden incluir la posibilidad de que el hecho de que tú faltes unos días al trabajo sean motivo suficiente como para que seas despedido. Por ello nos encontramos en una situación de que hay cientos de miles, tal vez millones de trabajadores en el Estado español. Vida que se pueda tener tanto fuera como dentro de su trabajo tiene que ser totalmente desastrosa. Adelante, Vicente. Sí, claro, todo ese miedo lleva a la sumisión. Fíjate que estábamos hablando antes de que España estaba en el número 53 de países que se resisten a cambiar su sistema. Claro, porque en este tipo de situaciones te da miedo cómo ha cambiado este país en los últimos 5 años. Prácticamente no nos hemos dado cuenta, pero se ha destruido lo que es el empleo fijo. Se está destruyendo la sanidad y la educación a marchas agigantadas. Vamos a dar ahora unos datos. Todo ese miedo lleva a una sumisión a nivel de empresa y también a nivel de gobierno, porque la gente quizá se piensa que no se puede cambiar nada, pero claro, si todo el mundo piensa eso, nunca cambiará nada. Es así, es un miedo que funciona a nivel personal y a nivel social, a nivel del conjunto de la sociedad. Todo esto mientras que existe un bombardeo continuo sobre cifras macroeconómicas y microeconómicas que realmente muchas de ellas o la gran mayoría están manipuladas y que luego viendo las estadísticas de la realidad son muy diferentes. Si te parece bien, JL, vamos a hablar del bloque de la economía, que hay hasta estadísticas absolutamente increíbles. Sí, porque la economía en el Estado español es absolutamente lamentable, pero a todos los niveles. Si quieres empezamos con por ejemplo, la famosa facilidad para crear negocios que hay en España por parte de una persona particular. O sea, alguien es despedido y decide utilizar sus exiguos recursos económicos y dice, bueno, me la juego y voy a montar un negocio. Cuéntanos cómo está ese tema. Sí, pues nada, España es el país número 52 en facilidad para crear negocios y el número 142 en facilidades para crear empresas. Por ejemplo, tú tienes que comparar lo que paga un autónomo en España y lo que paga en el Reino Unido. Es que son prácticamente 1.000 euros de diferencia. Es así, de fuerte. Tenemos, por ejemplo, el ranking IMD de 2012, que básicamente analiza cómo de fácil es crear negocios, hacer inversión, cómo son los precios, las finanzas públicas, la legislación laboral, la productividad. Bueno, pues España está en el puesto 39 de los 59 países analizados, por detrás de países como Turquía, México o Lituania. Es decir, estamos hablando de que se hacen medidas para fomentar el empleo, cuando luego la realidad es que la ley no te permite estar continuamente dificultades para que te crees tu empresa. Es así. ¿Cuántas pymes se han destruido en los últimos años en España? ¿Existe el dato? Tengo el dato. Pues te voy a decir, fíjate, desde el año 2007 cuando empieza la crisis hasta la actualidad, la diferencia entre las empresas que se han creado y las que se han destruido está en estos momentos en que hay prácticamente 250.000 de empresas menos dentro del Estado español. Se ha reducido el tejido empresarial en el 16,65%. Eso es brutal. ¿Cómo podemos...? Bueno, además el dato es que es a enero del año 2013. ¿Cómo estaremos en la actualidad? Que estamos en el mes de noviembre. O sea, ¿en qué punto estamos? Las dificultades para crear empresa, los problemas que existen, la burocracia que hay para el mismo, la dificultad para crear negocio, para generarlo, porque evidentemente la crisis está arrastrando a todo el mundo, es como una especie de agujero negro que nos está devastando a todos, y a todo esto sumamos que ha habido una subida de los impuestos, ha habido una subida de... Bueno, es que prácticamente han creado o están creando una especie de desierto en el cual no puede crecer absolutamente nada, y todavía tenemos que tener el aguante de escuchar al ministro Montoro decir en la televisión que España está recuperándose, que esto es una vergüenza. O sea, es que se les tenía que caer la cara de vergüenza. Pero vamos a continuar. Vamos a ver. Sí, JL, una cosa, es que se les tiene que caer la cara de vergüenza, sobre todo, por ejemplo, cuando ves al ministro Montoro, por ejemplo, hablando de economía, o ves al gobierno hablando de vivienda. Ostras, pero sí, en el último año la concesión de hipotecas ha disminuido un 47%, la gente ya no puede comprar su casa. La gente ya no puede comprar su casa. ¿Cómo son los embargos desde que empezó la crisis hasta ahora? ¿Cómo han sido los embargos? Que hay miles de personas embargadas cada día en España.
Es verdad, la situación es insostenible. Es que es así. Pero luego, fíjate, se ponen a hablar de economía y no se les cae la cara de vergüenza porque en este país no existe la vergüenza. Porque España es un país donde se cobra ni más ni menos que 753 euros de salario mínimo. Empezando a compararlo, te das cuenta como países como Reino Unido con 1.190 euros, Francia 1.430, Irlanda, Holanda, Bélgica, Luxemburgo 1.874 euros al mes. Vamos a ver, están hablando... Escucha, porque es que quiero que la gente dirá, bueno, es que en Luxemburgo la vida es mucho más cara. No es mucho más cara. He tenido la oportunidad de entrar en supermercados online que hay en Luxemburgo y la comida, el vestido, el calzado y los aparatos electrónicos y todo lo que se vende en ese supermercado dentro de Luxemburgo vale igual que aquí. Es más, se da el dato curioso. Bueno, voy a decir el nombre. Es un supermercado que está en Alemania y está en Luxemburgo. Se llama Kaufland, ¿no? Se llama Kaufland, y ahí podéis entrar online, pues es una especie de como grandes supermercados que hay en España, como los hipermercados, y ahí, bueno, pues esa gente pues vende los productos y veis que el precio que tienen allí es el que se está cobrando en Luxemburgo, y si lo comparáis con los precios que hay dentro del Estado español de sus grandes supermercados, veréis que no solo son iguales, sino que en algunos casos son hasta inferiores. Interesante. Pero es que si nos vamos, o si tenéis la osadía de ir y buscar el precio del alquiler de la vivienda en Luxemburgo, algunos pueden pensar, es que el precio de la vivienda... No, señor. El precio de la vivienda en Luxemburgo es homólogo al precio de la vivienda en Madrid. Por contra, en Luxemburgo se está percibiendo un salario mínimo, un SMG, un salario mínimo garantizado, de 1.874 euros frente a los 753 que se perciben en España. Que es que estamos por debajo de 1.100 euros. Bueno, ¿qué pasa aquí? Además, Luxemburgo no es un paraíso fiscal. Está dentro de la Unión Europea. No nos engañemos. Que sabemos que es pequeñito, pero no es un paraíso fiscal. Porque algunos pueden pensar, es que es, pues no sé, como Suiza o como las Islas Caimán. No, de eso nada. Luxemburgo se ciñe a las mismas reglas económicas que el Estado español. Y sin embargo, allí los trabajadores, por cierto, sé y me consta, como ya he tenido ocasión de colgarlo en algún vídeo dentro de la granja humana, que la electricidad y el gas natural y otro tipo de cuestiones adicionales, e incluso la telefonía móvil es más barata en Luxemburgo, agarraos, internet es más barato, todo este tipo de cuestiones. Si es que nos están robando, no es que nos están saqueando, literalmente. Bueno, pues es alucinante. Vamos a ver. Hay un tipo que se llama Christopher Apisarides. Apisarides sí. es un premio Nobel. Y agarraos con los premios Nobel, que cada vez que hablamos de ellos es para apuntarlo. ¿Sabéis lo que ha dicho en recientes declaraciones? Ha dicho lo siguiente: en España se protege a los trabajadores en exceso. Eso ha dicho. ¿Pero qué percepción tiene esa gente del Estado español? ¿Pero qué creen que es esto? ¿Qué piensan que es esto? ¿Hollywood? No. Aquí hay mucha gente que está sufriendo y lo está pasando mal, y cada vez más. Y nos vienen y nos quieren meter una retórica y contarnos unas historias con las cuales convencernos de una realidad que no existen. Pero vamos, por favor, ¿dónde estamos? Seamos objetivos. ¿Qué es lo que tenemos? Cojamos los datos y analicémoslos. Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a continuar. Vicente. Sí, JL, te cuento. Es posible que en Luxemburgo y en otros países que tengan vergüenza, en el que los políticos y los banqueros tengan vergüenza, pues no ocurra lo que ocurre aquí. Es que aquí lo que ha ocurrido es muy fuerte. Claro, existe tal cantidad de información en los medios de comunicación, la gente está muy enganchada a la televisión, a las redes sociales, pero claro, hay datos que son espeluznantes que se pierden en un mare magnum de noticias. Además se suelen soltar en verano para que la gente, bueno, pues esté de vacaciones, o cuando por ejemplo gana la selección española o gana el Real Madrid y el Barcelona la Liga. Ese tipo de datos, bueno, pues eso se suelta en ese tipo de fechas, ¿no? Pero claro, es que te pones a pensar datos de la plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, el PACD, y ves, por ejemplo, que bueno, pues según esa plataforma, 1 billón de euros de dinero público, exactamente 1.427.355 millones de euros, es la cantidad total de las ayudas públicas recibidas por las entidades financieras en España desde el inicio de la crisis. Es decir, 1,5 billones de euros de dinero público para la banca. Eso es
Eso es dinero público que no va ni a educación, ni a pensiones, ni a sanidad, ni va, por supuesto, a ayudas sociales. Eso es dinero público de nuestros impuestos que va a la banca. Es así, lo tenemos que explicar así. Que la gente se piensa que bueno, que los rescates, que la troika, que no sé qué. Aquí se está dando muchísimo dinero a gente que no va a devolver ese dinero. Es así, y hay que explicarlo así. Las cifras de la crisis española son consideradas de mayor gravedad que las que Estados Unidos tenía durante la Gran Depresión tras el crack de 1929. Pero si es que las ayudas a la banca equivalen al 82% de la deuda externa norteamericana. Un país como España, cuyo PIB prácticamente es inferior al que pueda tener, por ejemplo, el estado de Florida, o el estado hay importantes estados en Estados Unidos que tienen un PIB superior al de España. Y luego encima nos fríen a impuestos. El IVA pasa del 16 al 21%, pero es que encima que estás en una crisis, lo que tienes que hacer es intentar ablandar los presupuestos para que la gente pueda respirar. Pero lo que no puede ser es que la gente se esté ahogando y le metas 5 puntos más de impuestos adicionales que tiene que pagar el Estado, para que finalmente ese dinero vaya desviado a la banca pública, que esa banca pública en ningún caso hace un feedback con su dinero y lo retorna en créditos, porque no los está dando. Como hemos visto, se ha reducido en un 47% el número de créditos hipotecarios que se está ofreciendo en el Estado español. Entonces, ¿qué está haciendo la banca con ese dinero? ¿Está tapando agujeros? Y si está tapando agujeros, ¿de dónde han salido esos agujeros? ¿Dónde ha ido ese dinero? ¿Qué ocurre con todo eso? ¿Quién demonios está auditando este tipo de cuestiones? ¿Por qué la Fiscalía General del Estado no obra de oficio? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está la transparencia española? Es que es verdad. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién ha robado ese dinero? ¿Por qué no hay responsabilidades? ¿Por qué no hay dimisiones? ¿Por qué la gente no salta a la calle, se tira 3 semanas en la calle, como ya ha pasado, pero mucho más fuerte? ¿Por qué no se tiran directamente mucho más tiempo en la calle exigiendo responsabilidades? Porque en este país ya no existe la vergüenza, es que es verdad, no existe la vergüenza, no hay más. Bueno, vamos si quieres a cambiar de tema y vamos a hablar del tema energético. Sí. Porque es importante, que nos estamos metiendo en invierno y la gente tiene que pagar un dinero que a lo mejor no tiene para poder aguantar la oleada de frío, que esperemos que no la haya. ¿Cómo está el tema energético? Pues te cuento, JL. Se estima que el Estado español debe 30.000 millones de euros a las eléctricas, lo que augura, por supuesto, subidas del recibo de la luz para los próximos 10 años. Eso, por supuesto. Vamos a ver, Vicente. Sí. Las eléctricas eran del Estado español hace muchos años y se privatizaron. Sí. Entonces, al privatizar eso, esas empresas tuvieron que dar dinero al Estado español. ¿Sí? ¿Cómo puede deber el Estado español dinero? Es como que yo te vendo a ti un coche y te digo, bueno, aparte de vendértelo, ya te iré dando dinero también. ¿Tendrás que dar dinero tú a mí? Sí. Eres tú el que me has comprado el coche. Yo no te puedo vender un coche y encima que te deba dinero. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿De dónde sale esta deuda? ¿De dónde viene esta deuda? ¿Dónde ha aparecido? Y lo más importante, ¿qué nombres están detrás de las principales empresas de energéticas del Estado español? A ver si nos encontramos nombres de importantes políticos, que puede que estén haciendo presión o tengan grupos de presión para que esa deuda no solo se mantenga, sino se infle y desde luego mejore los rendimientos económicos de esas empresas. Porque todo hay que verlo desde esta óptica. Ojo. Claro, esos políticos acaban trabajando en esas principales empresas. Esas principales empresas siguen subiendo el recibo de la luz sin dar justificación ninguna. Fíjate, una cosa interesante, que España, que podía ser un país que podía tirar mucho de energías renovables, tenemos sol y viento a raudales, bien, pues se estará dando incentivos para cerrar empresas eólicas y solares. Es así, para fomentar todo lo que viene siendo las empresas típicas de lo que viene siendo la luz. Nada de energías renovables ni alternativas. Se están dando incentivos para cerrar esas empresas. Pero es que fíjate, hay otro dato que es espectacular, y todo esto que estoy diciendo lo ha publicado el diario Expansión, es decir, no me lo estoy inventando. Según el diario Expansión, las dificultades o imposibilidad de pagar la luz y el gas estarían detrás, y esto es espectacular, según algunos expertos, de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año. Es decir, la gente no tiene para pagar la calefacción y al final acaba contrayendo alguna enfermedad y acaba muriendo. Es así de fuerte lo que está pasando en este país. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la situación laboral, del paro en este país.
El paro en este país, que es una lacra tremenda, y que tenemos todavía que escuchar a algún ministro decir que el paro en España ha bajado porque están haciendo un auténtico juego con las cifras, pero como suena, están haciendo un juego con las cifras para crear la percepción social de que el paro ha disminuido. El paro en realidad ha subido. Lo que pasa que no se han tenido en cuenta ciertos datos de los que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar del desempleo. El desempleo aparentemente en el año 2007 marcaba un mínimo histórico de 1 millón, o un máximo histórico de 1,76 millones de personas. Imagínate, un 8% de la población activa, que para entonces aquello era una barbaridad. Pero es que nos encontramos que en el primer trimestre del año 2013, ¿en cuánto está el paro, Vicente? En el primer trimestre del año 2013 tenemos 6,2 millones de parados. Es así, con un paro juvenil de más de 960.000 personas, es decir, un 57,2% de paro juvenil, desempleados menores de 25 años. Se calcula que solamente en 2012 cada día se destruían más de 3.000 puestos de trabajo como mínimo. El número de parados de larga duración se ha multiplicado por 7 desde el inicio de la crisis. Es decir, podemos seguir diciendo cosas. En España hay más de 413.300 hogares con todos los miembros en paro. 583.000 hogares no tienen ingresos. Solo en 2011 Cáritas atendió a 1 millón de personas. Bueno, es que las organizaciones que se dedican a la obra social, que son privadas, las ONGs, están desbordadísimas. Pero desbordadísimas, ya no saben ni dónde meter a la gente, ni dónde darles de comer, ni dónde sacar fondos, o sea, es que están absolutamente colapsadas. Yo vivo en Valladolid, estoy escuchando las organizaciones que se dedican a esto dentro de la provincia de Valladolid, y lo están diciendo, es que ya no sabemos, estamos haciendo una labor que tenía que hacer el Estado, y el Estado es que no solo no nos ayuda, sino que cada vez nos vemos más desbordados por la cantidad de gente que cada día nos encontramos, y en algunas ocasiones muchas ocasiones perfiles de ciudadanos que antiguamente eran de clase media, sí, y que se han visto desbordados por la crisis. Efectivamente, es muy fuerte. España es el segundo país europeo en destrucción de empleo, solo superado por Chipre. Es que es así de fuerte, Pero claro, todo esto, por supuesto, siempre hay alguien que gana. Claro, estamos hablando de la balanza que está mal, ¿no? Bueno, pues hay una parte de la balanza que está muy bien, que está estupendamente. Por ejemplo, según el diario Huffington Post, el presupuesto para los partidos políticos, es decir, presupuesto que viene de dinero público, aumenta en 2014 un 27,9%, pasando a disponer de 84,7 millones de euros. Los partidos políticos que reciben ese dinero público. 84,7 millones de euros, que es que la gente se piensa que bueno, pues que hay muchos partidos con financiación privada y mucha de esa financiación completamente ilegal, como se está demostrando poco a poco, entre otras cosas con el caso Bárcenas, y hay otros muchos escándalos políticos en España de otros muchos partidos, es verdad. Pero es que de esto aprendemos. ¿Tú conoces a un tipo que se llama Sheldon Anderson? Sí. Sheldon Anderson es un señor, yo os lo comento, que quiere abrir un enorme centro en Madrid en el cual va a montar muchos casinos, y va a instalar un complejo turístico alucinante. Eso es lo que dice aquí el sujeto este. Pues parece maravilloso que dé empleo, pero primero a ver qué tipo de empleo da, qué tipo de vida se desarrolla dentro de esos centros, a ver si en vez de, pues no sé, un complejo turístico se vuelve un lupanar, literalmente, entre otras cosas. Sí. Porque es que ya sabemos lo que traen este tipo de cuestiones, no nos engañemos, y no voy a decir el qué, pero que cada uno piense qué es lo que ha ocurrido en Las Vegas, que viva Las Vegas solamente lo decía Elvis Presley. Pero bueno, pues estamos hablando del señor Sheldon Anderson, que curiosamente le ha inyectado a la campaña electoral al Partido Republicano de los Estados Unidos 100 millones de dólares. Imagínate este sujeto, lo bien que tiene que estar considerado por el Partido Republicano. Lo que parece que a la gente se le olvida es que está imputado por el blanqueo del dinero del narcotráfico. Está imputado, yo no digo que sea culpable o no, pero ahí está. No sabemos de dónde viene todo este tipo de cuestiones. Pero vamos un poquito más allá y tengamos un poquito de visión. El otro día al señor Anderson le hacen una entrevista y le preguntan: señor Anderson, ¿usted cómo prevé que deberíamos negociar con Irán? Y la respuesta del señor Anderson fue la siguiente. Dijo: con Irán hay que negociar
lanzando bombas nucleares. Esas son las respuestas. O sea, vemos qué mente hay detrás de ese sujeto que quiere montar ese lupanar en Madrid. Imaginaos. Y aquí los ministros, evidentemente, de la Comunidad de Madrid peleándose, no sabemos por qué. No sabemos si habrá comisiones. Yo estas cosas las dejo en el aire. Yo no he afirmado nada. Digo, no sabemos, no lo sabemos. Nosotros no se sabe. No sabemos nada. No se sabe. Hombre, lo que sí que podemos saber es que los españoles en riesgo de pobreza extrema alcanzan del 25,04%. Pero claro, se está haciendo, se va ese dinero público, pues se quiere encaminar hacia ese tipo de macroproyectos, ¿no? Donde no sabemos quién está ganando dinero, por supuesto, ¿no? Buah, tenemos aquí un montón de datos. Yo creo que deberíamos hacer una segunda parte, tal vez un poquito más adelante, explicar a la gente, dar datos de auténticos economistas, no de economistas que trabajan para el aparato, que lo único que quieren es crear lo que he dicho antes, crear una percepción de la realidad, y realmente no es cierto. Tenemos aquí datos de economistas honrados, como puede ser Santiago Niño Becerra, y lo digo desde mi personal punto de vista, quien está haciendo unas declaraciones justas de la situación en la que nos encontramos. Tenemos datos de cómo en España se ha movido una importante auditoría que va a haber a la banca al mes de noviembre del año 2014 para evitar que una hecatombe económica inunde el país y que esa hecatombe económica aparezca después de las elecciones. Fijaos qué mente, fijaos qué estrategia tienen estos sujetos, estos individuos que nos gobiernan. Bueno, esto es alucinante, es alucinante, de verdad. O sea, yo me quedo con la teoría reptil. Y al final, cada día y cada minuto me estoy dando cuenta que las mentes que se esconden detrás de todo eso tienen que obedecer a ese tipo de entidades. Y es que no hay otra forma de verlo. A ver, yo lo miro como lo miro, lo he dicho muchas veces, a Surbanipal. Hace 2.600 años o casi 3.000 o 3.000 y pico, no recuerdo la fecha, era más justo. Porque Surbanipal hacía la tabula rasa y decía, se acabó, ya no se pagan más impuestos, o ya no se pagan más créditos. Es verdad, hacía la tabula rasa. Cuando el país estaba en crisis, que eran estas ciudades-estado, en la antigua Sumeria, entraban en crisis y llegaba al rey, a Surbanipal, que era rico y poderoso, decía, no, aquí ya no se pagan más, la gente no puede pagar. Y para mantener el estatus y la riqueza tenemos que eliminar esas hipotecas que entonces ya había y tenemos que eliminar esos créditos. Y lo hacía. Eran reyes más justos que los que tenemos en la actualidad, que lo que tenemos en la actualidad es no tiene nombre. Tendríamos que diseñar o crear una nueva palabra. Tendríamos que hacer, pues no sé, diseñar, ampliar el diccionario para encontrar las definiciones adecuadas para estos sujetos. Bueno, sí, decirte que llevamos 32 minutos. Si tienes algo más que añadir, Vicente. Nada, esto va, sí, JL, añadir una cosita más. Esto va mucho más allá de lo que es la palabra infamia o falta de vergüenza. Es que no tiene explicación, ¿no? Pero sí que me gustaría comentar que esto, por supuesto, es un gran plan. Es un gran plan. Es decir, la gente no puede pagar las hipotecas, con lo cual, porque al final, muchos de los problemas que hemos tenido en España y en otros países que también están como España, pues ha venido de ahí. La gente no puede pagar las hipotecas, por tanto, la gente tiene su casa embargada, pero claro, sigue pagando esa hipoteca. Ahí está el negocio. Ese es el negocio, lo que se llama dación en pago, que cada vez es más difícil verse, y hay una plataforma de afectados por la hipoteca que está luchando mucho, pero que no les hacen ni puñetero caso. Bueno, pues ahí está, ¿no? Es un gran negocio para empobrecer el país de una manera impresionante en muy poco tiempo, y por supuesto, para que la gente lo acepte de alguna manera, porque como no se puede hacer nada, porque como la cosa está muy mal, pues la cosa no se llama la cosa se llama estafa. Estafa que te afecta a ti, a todos tus amigos, a todos tus familiares y a tus descendientes. Es así. Es así, no hay otra forma de verlo. Y desde luego, existe un método para salir de la crisis. Otros países lo han adoptado y han salido de situaciones peores que en el Estado español. Lo que pasa es que es un método tan duro de adoptar por parte de aquellos que nos dirigen, que arrastrarían a muchos de sus amigos y muchos de sus intereses, y desde luego por ahí no van a pasar, porque sus intereses están y van a estar siempre por encima de los tuyos, de los míos, de los de Vicente, de los de todos, así, y ese es el problema que tenemos. Otro de los problemas es lo que ha dicho Vicente, la inacción de los hombres y mujeres,
cual iremos hablando de la crisis y lo que se esconde detrás de todo esto, en el que daremos más datos, incluido, por ejemplo, datos de la enseñanza, del sector público, de cómo nos encontramos, porque dentro de la enseñanza nos hemos encontrado cosas tan curiosas como incluso que pretenden adoctrinar a los niños espiritualmente de una manera muy concreta, ¿verdad, Vicente? Pero de esto hablaremos más adelante. Sí. Muy bien, pues nada, llevamos 35 minutos contando las glorias del Estado español, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, y me acuerdo de esa famosa frase que le dijeron al capitán del Titanic, cuando se acercaba al iceberg y alguien le susurró al oído: capitán, creo que aquello es un iceberg. Y dijo el capitán: nada, tonterías, ¿cómo va a haber iceberg en estas aguas? Pues esto es lo que ocurre, nos estamos acercando a un iceberg gigantesco que nos va a llegar a la destrucción total de la economía del Estado español, y al final esto va a traer importantes consecuencias, entre otras la desertización social, económica, el tejido industrial. Esto va a ser un auténtico desierto, una tierra árida en la cual nadie va a querer vivir. Lo dicho, Vicente, gracias por estar con nosotros. Un placer, JL. Una última frase. Me desperté y el tsunami seguía acercándose. Muchas gracias. Sí. Sí, pues esto es así. Eso es como el que va a chocar su coche contra una farola y se tapa los ojos pensando que con ese acto la farola se va a mover de sitio y va a evitar el impacto. El choque. Efectivamente. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Y ahí estaremos. Adiós.